Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de su canal Carlos Master Web y el día de hoy vamos a ver un tutorial muy interesante de su curso de Python desde cero y es cómo utilizar las funciones propias de Python de una forma muy fácil, rápido y esto en menos de 10 minutos. Y bueno, sin nada más que decir, vamos con el tutorial. En este caso yo he desarrollado esta presentación sobre cómo usar funciones integradas en Python. Y bueno, en Python existe una diversidad muy amplia de funciones integradas, las cuales siempre nos ayudan a generar algoritmos de forma más rápida y más fácil. Las funciones integradas ya son funciones agregadas en el lenguaje que únicamente nosotros como programadores mandamos a llamar. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué son funciones integradas? Las funciones integradas en Python, también conocidas como funciones nativas, son aquellas que están disponibles en el núcleo del lenguaje Python y no requieren importar ningún módulo adicional para ser utilizadas. Estas funciones siempre están disponibles en cualquier entorno de Python sin necesidad de instalaciones adicionales, como librerías o demás. Ya vienen por defecto siempre. Y ahora más información sobre las funciones integradas. Python proporciona una amplia gama de funciones integradas para realizar diversas tareas comunes como operaciones matemáticas básicas, manipulación de cadenas de entrada y salida de datos, conversión de tipos de datos y gestión de errores, entre otras. Y ahora vamos a conocer las mejores y más conocidas de ellas. ¿Qué son funciones integradas? Las funciones más comunes de conversión de tipo de datos serían int, float, string, list, tuple y dict. Convierte un valor a un entero, convierte un valor a un número de punto flotante, convierte un valor a una cadena de caracteres, convierte un iterable a una tupla y crea un nuevo diccionario. También existen las funciones matemáticas básicas, como abs devuelve el valor absoluto de un número, max devuelve el valor máximo de un iterable, min devuelve el valor mínimo de un iterable, pow calcula la potencia de un número y round redondea un número al número entero más cercano. Y ahora vamos a ver más ejemplos, en este caso, por ejemplo, de funciones de secuencia y colección, como len devuelve la longitud de un objeto iterable. Sorted devuelve una lista ordenada a partir de un iterable. Y sum devuelve la suma de todos los elementos de un iterable. También nosotros contamos con funciones de entrada y de salida. Por ejemplo, el input lee la entrada de usuario desde la consola o terminal. Y además también contamos con print, que sería imprime valores en la consola o terminal. Y ahora también contamos, por ejemplo, de control de flujo como rank, genera una secuencia de números, también enumerate, devuelve un iterador de tuplas que contiene índices y valores de un iterable. También tenemos funciones de cadena de caracteres, por ejemplo, upper y lower convierte una cadena a mayúsculas o minúscula, también capitalize, convierte la primera letra de una cadena a mayúscula. Y también strip, elimina espacios en blanco al principio y al final de una cadena. Y ahora nosotros visualizamos algunos ejemplos de estos mismos funciones integradas que cuenta el lenguaje. Por ejemplo, en esta captura de pantalla sobre la conversión de tipos de datos, visualizamos algunos ejemplos en el cual estamos convirtiendo, por ejemplo, texto numérico a texto verdadero, más bien a números verdaderos, y al revés. Por ejemplo, números los estamos convirtiendo a cadena de texto, y también lo que sería, estamos generando una lista de números y demás. Y bueno, vamos a hacer estos ejemplos desde Visual Studio Code para que quede más entendible todo esto y más claro. Así que nos vamos a descargas y nosotros ya contamos con la carpeta llamada Python, así que únicamente vamos a inicializar Visual Studio Code. Perfecto. Y ahora sí, tomamos la carpeta y la agregamos dentro del editor de código. Y únicamente vamos a generar el archivo funciones integradas. .py. Perfecto.
Y ahora sí nosotros vamos a generar los primeros ejemplos, que sería de conversión de tipos de datos. Por ejemplo, número entero, que sería igual a int, y dentro de ese int el texto de 1500. Y ahora sí, únicamente nosotros agregamos lo que sería el print de número. Y vamos a compilar y visualizamos de que el texto 1500 lo convirtió en número entero. Y asimismo, si nosotros cambiamos, por ejemplo, este número, copiamos, pegamos y luego lo cambiamos a decimal. Con lo que sería float. Y perfecto, compilamos de nuevo. Y ahora sí, 156.156. Y asimismo con los demás podemos seguir trabajando de esta forma. Por ejemplo, del string. Y ahora sí compilamos y visualizamos de que sería 1500.156.156 y el texto de el número que nosotros agregamos. Y asimismo nosotros podemos aplicarlo de esta forma con los demás, por ejemplo del rango, de la tupla y del diccionario. Y básicamente esto es muy básico, de hecho ya lo habíamos visto un poco de esto en videos anteriores y vamos a pasar con las funciones matemáticas básicas, que esto ya es un poco más interesante. Quitamos esto y agregamos funciones matemáticas básicas. Primero vamos a comenzar con el abs_num, que sería número absoluto. Y luego generamos el print del mismo y compilamos. Y ahora sí visualizamos que el número absoluto sería 10 positivo. También con los demás, por ejemplo, del valor máximo de una cadena de números. Compilamos y ahora sí nosotros visualizamos 10 y 10, ya que el valor máximo de esta lista de números sería también 10. Si nosotros agregamos otro número como 15 sería 10 y 15. Y ahora si nosotros tomamos esto y lo cambiamos a min y compilamos, ahora visualizamos 10, 15 y 2. Y perfecto, de esta forma nosotros ya obtenemos el valor máximo de un número, también el valor mínimo y también vemos cómo podemos obtener un valor absoluto. Asimismo nosotros podemos hacer potenciaciones, que serían potenciación igual a POU y dentro de eso un valor. Por ejemplo, nosotros queremos hacer la potencia de 2 a la tercera y luego el print de eso mismo, potencia, compilamos y es correcto ya que si nosotros multiplicamos 2 por 2, 4 y 4 por 2 serían 8. Así que de esta forma obtenemos la potencia de ese número. Asimismo, nosotros podemos redondear algún número que únicamente con la función round y un número que nosotros queramos redondear, por ejemplo, 156 con 112 y luego el print de eso mismo, número redondeado, compilamos y ahora sí, únicamente nosotros obtenemos el 165. Y bueno, son ejemplos la verdad bastante básicos, pero muy útiles a la hora de trabajar y ahorrarnos un poco de código para que no tengamos que generar estas mismas funciones nosotros mismos, únicamente las tomamos y las mandamos a llamar de una forma muy fácil. Ahora nosotros vamos a visualizar más funciones, por ejemplo las funciones de secuencia y colección. Así que quitamos esto
Funciones de secuencia y colección. Perfecto. Primero nosotros vamos a hacer el de longitud lista, en el cual nosotros de un listado de números vamos a obtener cuántos dígitos cuenta esa lista. Perfecto. Y luego el print. Y ahora sí compilamos. Y esta lista cuenta con 6 números y es correcto. Así que vamos a pasar al siguiente ejemplo, que sería de lista ordenada. Vamos a tomar la misma lista. Perfecto, compilamos. Y ahora esta lista ha sido ordenada de mayor a menor. Más bien de menor a mayor. 1, 5, 6, 8, 9 y 10. Perfecto. Asimismo, nosotros vamos a ver la última función, que sería de suma de elementos. Lista sumada, compilamos y ahora sí, 6 la lista ordenada y luego 39, lo cual es correcto y bueno, también es un ejemplo muy práctico que nos servirá en muchísimos algoritmos. Y ahora nosotros vamos a pasar con funciones de entrada y salida. Le agregamos el input y luego le agregamos un mensaje que nosotros queramos obtener. Por ejemplo, hola, ¿cómo te llamas? Dos puntos y luego de esa misma variable generamos el print con fstring, hola y entrada usuario. Y ahora sí compilamos, hola, ¿cómo te llamas? Carlos Master Web. Compilamos hola Carlos Master Web, lo cual es correcto y también es una forma muy útil de utilizar tanto la función de entrada input como la función de entrada de más bien de salida print, la cual ya conocíamos bastante bien. Y vamos a ver más ejemplos que nosotros podemos desarrollar. Por ejemplo, funciones de control de flujo. Primero, nosotros vamos a utilizar la variable rango elementos con lo que sería list, en el cual vamos a imprimir el listado de números del 1 al 5 y bueno, esto más que nada ya lo habíamos utilizado anteriormente. El list, después el rank en un rango del 1 al 6, bueno, en este caso del 1 al 10. Y luego el print de esa lista, rango elementos, perfecto, compilamos y obtenemos toda la lista de una forma mucho más fácil y rápida. Y luego también lo que sería enum elementos, la enumeración de esos mismos elementos. Compilamos y ahora nosotros vamos a visualizar. Bueno, en este caso me equivoqué. Voy a ver en qué. Básicamente me faltó agrupar estos datos como si fuera un diccionario de datos. Y ahora sí, nosotros obtenemos el campo 0 que corresponde a A, el campo 1 que corresponde a B, el campo 2 que corresponde a C y el campo 3 que corresponde a D. Y bueno, esto también es muy útil en caso de listas bastante amplias y que no contemos con un índice específico para cada elemento. Esto puede ser muy útil. Y bueno, vamos con los siguientes ejemplos, por ejemplo, de cadena de caracteres. Cadena de caracteres, perfecto. Y ahora nosotros vamos a agregar, por ejemplo, las variables mayúscula y luego lo que sería un mensaje. Y al final le agregamos el upper y entre llaves.
Y luego ya podemos agregarle el prinde con el valor mayúscula. Y perfecto, hola, ¿cómo están? En mayúscula. Asimismo, este mensaje lo podemos generar en minúsculas con lo que sería lower. Minúsculas, perfecto. Y así de fácil, compilamos y vamos a visualizar el resultado. Hola, ¿cómo están? Y luego, hola, ¿cómo están? Primero nosotros recordemos que lo convertimos en mayúsculas y luego de nuevo en minúsculas. Y también nosotros contamos con Capitalize, que únicamente lo que hace es modificar la primera letra y convertirla en mayúscula. Por ejemplo, bienvenidos al curso de Python, luego Capitalize. Y compilamos y ahora sí. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Y nosotros agregamos la primera B en mayúscula. Básicamente eso es lo que hace. Y ahora ya por último vamos a visualizar la última función que sería strip sin espacios al inicio y al final. Sin espacios, que sería igual a una cadena de texto, por ejemplo, hola, muchos espacios. Y luego el punto strip entre llaves y perfecto. Y luego el print de eso mismo sin espacios. Y compilamos. Y ahora sí nosotros visualizamos hola, mucho gusto, ya que quita los espacios del inicio y de el final. Y bueno, así de fácil nosotros ya vimos las funciones más comunes y más básicas que puede existir en Python y de una forma muy fácil, y espero que estos ejemplos les hayan servido, les hayan gustado, haya quedado claro el tema, y sin nada más que decir me despido y hasta la próxima. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo.